medallista olímpica. En 2016, 4 hombres le destrozaron el pómulo a patadas, y ella se presentó ante el Senado con el rostro roto, exigiendo justicia para las mujeres de México. 8 años después, esa misma mujer le hizo a otras mujeres mexicanas algo tan indignante que hoy enfrenta 4 carpetas abiertas en la fiscalía. Y ninguna figura con poder en este país se ha atrevido a ponerla tras las rejas. Su nombre es Ana Guevara, y lo que verás en este video lleva más de 6 años siendo enterrado. Pero la mujer que hoy huye de los reflectores de la prensa no nació siendo lo que es. Se construyó a sí misma, a base de golpes, frente a un espejo, en alguna madrugada anónima, en un cuarto de hotel donde nadie la observaba. Para entender en qué momento exacto Ana Guevara dejó de ser la heroína que México lloraba en la pista y se transformó en la funcionaria que hoy acumula carpetas en la fiscalía. Hay que volver al primer golpe que la tumbó contra el pavimento. Tenía 7 años y todavía no sabía lo que era correr. Ana Gabriela Guevara Espinoza nació el 4 de marzo de 1977 en Heroica, Nogales, Sonora, una ciudad cubierta de polvo donde los jóvenes cruzaban el muro cada noche, soñando con no tener que volver. Hija mayor de Octavio Guevara, propietario de un pequeño negocio de alarmas, y de Ana María Espinosa, ama de casa, con 4 hermanos menores detrás. Una vivienda modesta a unos pasos de la línea fronteriza, una infancia marcada por el calor del desierto, las sirenas de la migra y los muchachos del barrio que se entretenían saltando la valla metálica que los separaba de los Estados Unidos. Una tarde de 1984, una niña de 7 años con trenzas cruzaba una calle del centro de Nogales. Un automóvil venía a toda velocidad. La niña no alcanzó a verlo. El impacto la lanzó varios metros por los aires. Cayó de espaldas sobre el asfalto y, aunque logró sobrevivir, el accidente le dejó una cicatriz blanca que le recorría toda la espalda. Esa marca no desapareció jamás. Esa cicatriz fue el primer aviso, porque en la vida de Ana Guevara habría 3 caídas. La del pavimento de Nogales fue la primera. La segunda volvería a derribarla, 32 años después, frente a un país entero que la vio desangrarse. Y la tercera, la más sórdida de todas, no se la daría ningún automóvil ni ningún grupo de hombres en una carretera. Esa se la iba a propinar ella misma. Volveremos a esto. A los 14 años, Ana Gabriela ya era más alta que todas las niñas de su salón. Las maquiladoras de Nogales contaban con ligas industriales de básquetbol. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Equipos integrados por trabajadoras de las fábricas, y un técnico notó la entrada de aquella muchacha desgarbada, larguirucha, con la cicatriz cruzándole la espalda, y le pidió a su madre que le diera permiso de jugar. Ana Gabriela se puso una camiseta prestada, salió a la cancha y descubrió en cuestión de meses que poseía algo que ninguna otra niña de Nogales tenía: velocidad pura. La misma velocidad que años después la llevaría a escribir su nombre en la historia, y que muchos años más tarde también la conduciría a su propia destrucción. Soñaba con ser la versión femenina de Michael Jordan. Su meta era vestir la camiseta de la selección olímpica de básquetbol en 1995. Intentó entrar al equipo nacional para Atlanta 96. La rechazaron, no la seleccionaron. Ana Gabriela regresó a Nogales, con la maleta hecha, llorando dentro de un autobús, convencida de que su carrera deportiva había terminado a los 18 años. Lo que esa muchacha que lloraba en un camión de regreso a Sonora no podía imaginar es que el rechazo más doloroso de su vida iba a convertirse también en el combustible de todo lo que vendría después. Porque 7 años más tarde, esa misma mujer sería la atleta más veloz del planeta. Y 30 años después usaría exactamente las mismas palabras que le dijeron a ella aquella tarde para humillar a otras atletas mexicanas que habían sido descartadas. Volveremos a esto. En 1996, sin haber pisado jamás una pista de atletismo, Ana Gabriela se inscribió por primera vez en una carrera de 400 metros.
Ganó. Ganó también los 800. Ganó una Olimpiada Nacional Juvenil completa, siendo una perfecta desconocida. Y fue entonces cuando entró a su vida el hombre que la moldearía durante 12 años. Raúl Barreda, cubano, entrenador de pista, severo, frío, metódico. El primer cubano en la vida de Ana Guevara, aunque no sería el último. Barreda la trabajó como si fuera arcilla, la rompió y la rearmó. Le borró la técnica de basquetbolista y le construyó la zancada de una velocista de élite. La obligó a entrenar 8 horas al día. Le prohibió la familia, las reuniones sociales, las relaciones sentimentales, le dijo. Y ella lo repetiría años después en una entrevista, una sola frase: que el atletismo no era para mujeres bonitas, sino para mujeres que aguantaban. Ana Gabriela aguantó. El 29 de agosto de 2003, en el estadio de Saint-Denis en París, una mujer de Sonora con la cicatriz en la espalda cruzó la meta de los 400 metros planos en 48 segundos con 89 centésimas. Campeona del mundo. La primera mujer mexicana en conquistar un oro mundial de pista. México se detuvo en seco. En los hogares, los hombres lloraban. Las madres apagaban la estufa para verla. Los niños memorizaban su nombre. Y en Nogales, los maestros del barrio cerraban las clases para que los muchachos pudieran ver por televisión a la niña que 19 años antes había salido volando por los aires sobre el asfalto. El 3 de mayo de ese mismo año, en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria, Ana Gabriela había hecho algo que ningún otro atleta mexicano había logrado jamás. Recorrió los 300 metros planos en 35 segundos con 30 centésimas. Récord mundial. Hasta la fecha, nadie ha podido superar ese tiempo. 22 años después, ese récord sigue siendo suyo. Un año más tarde, en agosto de 2004, Ana Gabriela llegó a los Juegos Olímpicos de Atenas como la mujer más veloz del mundo en su distancia, cargando con el sueño dorado de todo un país. 77 millones de mexicanos pegados a la televisión la noche del 24 de agosto. La final de los 400 metros. Toda su trayectoria apuntaba a esa noche. No ganó. La bajameña Tonique Williams le arrebató el oro por 23 centésimas. Ana Gabriela cruzó la meta en segundo lugar con la mirada extraviada, consciente de que el único metal que de verdad importaba se le había escapado por un suspiro. La medalla de plata le fue colgada al cuello. Subió al podio y mientras la bandera mexicana ascendía en el segundo peldaño del mástil, la mujer más rápida de México apretó los labios para que las cámaras del mundo no la vieran llorar. Esa noche en Atenas, Ana Guevara aprendió una lección que marcaría la segunda mitad de su vida. Aprendió que la diferencia entre la gloria absoluta y el segundo lugar son 23 centésimas. Y aprendió que el país que la había aplaudido en París iba a olvidarla en Atenas. Lo que esa mujer no podía imaginar es que 14 años después, sentada en una oficina de la CONADE, cobraría venganza por esa medalla que se le escapó, y lo haría contra las únicas personas que no tenían culpa de nada, las atletas que venían detrás de ella. En 1997, Ana Gabriela había firmado su primer contrato profesional. En 2008, 12 años después, lo rompió. Anunció su retiro a los 31 años en plena cima, con velocidad todavía en las piernas, y lo hizo con una frase que la prensa mexicana publicó al día siguiente. Dijo que estaba harta del sistema deportivo mexicano, que la federación no respaldaba a las atletas, que los recursos se quedaban atascados en los escritorios y nunca llegaban a las pistas, que ella no iba a seguir corriendo para un país que le robaba el dinero a sus campeones. El presidente de la Federación Mexicana de Atletismo se llamaba Mariano Lara. Ana Guevara lo señaló con nombre y apellido. Lo acusó públicamente de corrupción, de desviar recursos, de abandonar a las atletas mujeres, de usar a los deportistas como adornos políticos, sin pagarles lo que les correspondía. Esa fue la denuncia más resonante del deporte mexicano de aquellos años, y el público mexicano la escuchó y le dio la razón.
10 años después de lanzar esa acusación, Ana Guevara se sentaría exactamente en la misma silla que ocupaban los hombres, a quienes había señalado. Manejaría los mismos recursos públicos y tendría bajo su mando a las mismas atletas mujeres que ella había defendido. Lo que haría con ese poder es lo que descubrirás en los próximos minutos. Pero antes hay que entender cómo llegó hasta ahí. En 2009, un año después de su retiro, el Partido de la Revolución Democrática le ofreció a Ana Guevara una candidatura para jefa delegacional en Miguel Hidalgo, una de las zonas más caras de la Ciudad de México. Aceptó. La derrotó Demetrio Sodi del PAN por 6 puntos. Pero Ana Guevara no regresó a Sonora a entrenar muchachas. Se quedó en la capital. Aprendió cómo se mueve el poder. Aprendió quién financia las campañas. Aprendió en qué pasillos del Senado se firman los contratos. En 2012, ahora bajo las siglas del Partido del Trabajo, llegó al Senado de la República por la vía plurinominal. Senadora por Sonora, cargo que ocuparía durante 6 años. Presidió la Comisión de Asuntos Migratorios. Fue secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores y comenzó a viajar a Cuba, a Estados Unidos, a reuniones diplomáticas donde una exatleta de 400 metros no debería tener nada que opinar, pero opinaba. Y fue tejiendo relaciones que ningún periodista deportivo seguía de cerca, porque a la prensa mexicana le interesaba la senadora de las medallas, no la senadora que estaba aprendiendo a suscribir convenios internacionales. En esos 6 años en el Senado, Ana Guevara construyó una red de contactos políticos que después le permitiría hacer algo que ningún exdeportista mexicano había hecho jamás: tomar el control absoluto del presupuesto del deporte nacional. Y ese presupuesto, durante los siguientes 6 años, sería de más de 18,000 millones de pesos. Pero antes del nombramiento en la CONADE, antes del poder total, hubo una noche que cambió a Ana Guevara para siempre. Una noche que el país entero recordaría a la mañana siguiente al ver la fotografía en los periódicos, y que hoy, 8 años después, sigue pesando sobre todo lo que vino después. Domingo 11 de diciembre de 2016. Carretera México-Toluca, 5 de la tarde. Ana Guevara, de 39 años, regresaba en su motocicleta Harley Davidson de un fin de semana en Valle de Bravo. La acompañaba una amiga, Karina Rincón, en otra moto. Hacía frío. La carretera estaba saturada de gente, que también volvía al Distrito Federal tras el puente. A la altura del kilómetro 26, cerca de La Marquesa, una camioneta Dodge Voyager con placas del Estado de México impactó por detrás la moto de Ana. La senadora salió disparada. La Harley Davidson cayó rebotando varios metros sobre el asfalto. Ana golpeó contra la valla central. Se levantó adolorida. Se quitó el casco y se acercó a la camioneta a reclamar el choque, creyendo que se trataba de un accidente ordinario. No le pidieron disculpas. No le ofrecieron el seguro. La rodearon. Los 4 hombres bajaron al mismo tiempo y comenzaron a gritarle. Le dijeron lo que las mujeres mexicanas escuchan cada vez que un hombre se siente ofendido por su existencia. La insultaron por andar en moto, por reclamar, por levantar la voz, por ser mujer. Y entonces, mientras Karina Rincón los grababa con un celular desde la otra moto, los 4 hombres rodearon a Ana Gabriela y comenzaron a golpearla. Patadas en las costillas, puñetazos en la nuca. La mujer cayó al asfalto. Otro hombre la pateó en la cara. Ese golpe le fracturó el pómulo. La lesión en el maxilar superior fue tan grave que los médicos del hospital ABC esa misma noche determinaron que el hueso se había desplazado 2 centímetros de su posición. Ana Guevara cayó al suelo por segunda vez ese día, sangrando, con el rostro hinchado y los huesos fracturados. Mientras los 4 hombres se subían a la camioneta y se alejaban por la carretera sin que nadie los detuviera, sin que la Policía Federal llegara a tiempo, sin que ningún testigo saliera de su auto a defenderla. La medallista olímpica, la mujer más rápida de México, la senadora de la República,
Quedó tirada en el asfalto del Estado de México, como cualquier otra mujer mexicana golpeada en una carretera. Sin protección, sin guardaespaldas, sin justicia inmediata. Logró subirse a su moto. Avanzó algunos metros. Encontró una patrulla federal a la altura del kilómetro 26. Les suplicó a los oficiales que la llevaran al hospital. La trasladaron al ABC de Santa Fe. Esa misma noche la operaron de emergencia. La cirugía duró 3 horas. Le colocaron placas de titanio en el pómulo. Le suturaron las heridas del rostro. Le inmovilizaron las costillas golpeadas. 2 días después, el martes 13 de diciembre de 2016, Ana Guevara ofreció una conferencia de prensa en el Senado de la República. Pudo haber aparecido con lentes oscuros para ocultar los moretones. Pudo haber emitido un comunicado escrito. Pudo haberse refugiado en su casa hasta que la inflamación cediera. Eligió no hacerlo. Eligió dar la cara con el rostro hinchado, con los puntos de sutura visibles, con un ojo cerrado por el edema, con la voz quebrada que apenas sostenía una frase entera. Ana Guevara habló frente a las cámaras de la prensa mexicana. Dijo que era una agresión cobarde. Dijo que era violencia de género. Dijo, palabra por palabra, que aquello era un mensaje para todas las mujeres de México. Que si a una senadora medallista olímpica le podían hacer eso en una carretera, ¿qué le harían a las mujeres que no tenían cámaras encima? Pidió un país que dejara de pisotear a las mujeres mexicanas. Lloró en vivo frente a las cámaras, y México lloró con ella. Aquella conferencia es uno de los momentos más vistos del Senado mexicano en toda la década. Cualquier mujer mexicana que en ese instante tenía el televisor encendido sintió un golpe en el pecho. Cualquier hombre de 50 años sentado en su sala, mirando a esa mujer hablar con la cara destrozada, sintió una mezcla de rabia y de respeto. Ana Guevara esa noche dejó de ser simplemente una exatleta. Se convirtió en un símbolo nacional, la voz de las mujeres golpeadas, la que no se quedó tirada, la que volvió a levantarse del pavimento. Esa fue la segunda caída de Ana Guevara, y fue la más limpia de toda su vida, porque esa caída no fue por su culpa. Esa caída se la infligieron a ella, y por una vez, durante algunas semanas, el país entero estuvo de su lado. Lo que ningún mexicano viendo esa conferencia esa noche podía imaginar es que apenas 2 años después, esa misma mujer tendría en sus manos el destino de cientos de atletas mujeres de México, y lo que haría con ese poder sería, palabra por palabra, lo opuesto a todo lo que prometió esa tarde, con el rostro roto, frente a las cámaras del Senado, el 1 de diciembre de 2018. Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México. Ese mismo día, en el Palacio Nacional, anunció su gabinete deportivo. La nueva directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte sería Ana Gabriela Guevara, la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia del país. Una decisión simbólica, contundente, mediática. La medallista olímpica al frente del deporte nacional. La heroína de Atenas administrando los sueños de los atletas que venían detrás de ella. México aplaudió. Las redes sociales celebraron. Los periódicos publicaron editoriales emocionados. Por primera vez, alguien que había padecido el sistema en carne propia iba a estar al mando. Eso decían los titulares. Eso prometía Ana. Eso creyó el país. Pero hubo un detalle que casi nadie advirtió esa tarde de diciembre. En su discurso de toma de posesión, Ana Guevara mencionó 2 veces la palabra Cuba. Habló de fortalecer convenios internacionales. Habló de aprender de las grandes potencias del deporte. Habló de una alianza estratégica que ya estaba en marcha y que transformaría el deporte mexicano para siempre. Lo que Ana Guevara no dijo esa mañana, lo que ningún periodista presente alcanzó a descifrar, es que esa referencia a Cuba no era un saludo diplomático. Era el primer aviso de algo mucho mayor. Algo que 6 años después aparecería en los expedientes de la Auditoría Superior de la Federación. Algo que explicaría por qué, mientras Ana Guevara firmaba millones de pesos a entrenadores que no existían,
La selección mexicana de natación artística estaba vendiendo trajes de baño por internet para poder entrenar. Y aquí es donde comienza la historia verdadera. Porque en febrero de 2019, 2 meses después de su nombramiento, Ana Guevara ejecutó su primera maniobra, una que ningún periódico mexicano cubrió como debía. Modificó los estatutos de la CONADE, alteró el reglamento interno para que el director o directora del organismo pudiera ocupar el cargo, sin contar con estudios de licenciatura. Ana Guevara nunca terminó la carrera de Ciencias de la Comunicación y necesitaba blindarse legalmente. Lo hizo en silencio, sin conferencia de prensa, sin debate público. Firmó un viernes cualquiera y el lunes siguiente ya estaba publicado en el Diario Oficial. Esa firma de febrero de 2019 fue la primera, pero entre 2019 y 2022, Ana Guevara firmaría muchas otras cosas. Y ahí comenzó a emerger lo que la convertiría en la funcionaria más denunciada del sexenio. Pero antes de las nadadoras, antes de los entrenadores fantasma, antes de la frase que la condenaría, hubo un evento que marcó el inicio de todo. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Aquellos Juegos pospuestos por la pandemia. Aquellos Juegos en los que México llegó con la peor delegación olímpica de los últimos 24 años. Aquellos Juegos que dejaron al país con una pregunta que ningún periodista deportivo se atrevió a formular en voz alta. ¿Qué estaba ocurriendo dentro de la CONADE? México llevó a Tokio a 163 deportistas. Ganó 4 medallas, 0 oros, 1 plata, 3 bronces. La peor cosecha desde Atlanta 96. Y mientras los atletas mexicanos competían sin uniformes adecuados, sin nutricionistas en la Villa Olímpica, sin fisioterapeutas asignados, Ana Guevara aparecía en redes sociales subiendo fotografías desde las gradas, sonriente, con lentes oscuros, con bolsas de marca, acompañada de funcionarios de la CONADE que tampoco tenían razón de estar en Tokio. Cuando los atletas regresaron a México, varios denunciaron en privado lo que habían presenciado. Que la directora de la CONADE había viajado en primera clase, que se hospedaba en hoteles de 5 estrellas, mientras los entrenadores compartían cuartos en hostales, que ni siquiera fue a saludar a los medallistas en la villa, que se la pasó comiendo en restaurantes japoneses caros con su séquito personal. El primero en decirlo en voz alta fue el clavadista Iván García, quien en una entrevista al regreso de Tokio afirmó, sin mencionar nombres, que el deporte mexicano estaba siendo administrado por gente que no entendía lo que era pasar hambre por un sueño. Esa frase, que parecía una queja menor, fue el primer aviso público de que algo estaba muy podrido dentro de la CONADE. En 2021, tras Tokio, la Auditoría Superior de la Federación comenzó a revisar las cuentas. Pidió documentos, comprobantes, justificaciones de gastos, y empezó a encontrar lo que después se convertiría en 4 carpetas de investigación. Pagos a entrenadores que no figuraban en la lista oficial de la CONADE. 77 millones de pesos distribuidos entre 428 personas que no aparecían en ningún registro. Empresas factureras que cobraban por servicios que nunca se prestaron. Contratos de alimentación adjudicados de forma directa y sin licitación a una empresa llamada SimCSA, cuyos representantes confesarían en testimonios judiciales que pagaron sobornos a funcionarios de la CONADE para conseguir el contrato. Sobornos, moches, dinero por debajo de la mesa. Los términos técnicos que los auditores empleaban para describir lo que cualquier mexicano de 50 años entiende perfectamente. Y mientras la auditoría comenzaba a destapar todo eso, Ana Guevara se preparaba para hacer lo que marcaría la siguiente etapa de su gestión. Silenciar a las atletas que se atrevieran a quejarse. Cualquier deportista que protestara públicamente por la falta de apoyo perdería su beca. Cualquier entrenador que hablara con la prensa perdería su contrato. Cualquier federación que reclamara sería cancelada. Comenzó por ahí, por el silencio impuesto por la fuerza. Y las primeras víctimas
fueron las nadadoras. En enero de 2023, las nadadoras mexicanas de natación artística se preparaban para los mundiales de Doha. Eran un equipo histórico, liderado por Nuria Diosdado, una de las atletas más condecoradas del país. Habían ganado oro en la Copa del Mundo de Egipto en mayo de 2023. Habían clasificado a los Juegos Olímpicos de París 2024. Eran el orgullo silencioso del deporte mexicano. El equipo que entrenaba sin reflectores, sin patrocinios millonarios, sin la atención que acaparaban el fútbol o el boxeo. Y un día de enero de 2023, Ana Guevara, sin previo aviso, sin ninguna reunión, sin ninguna explicación, ordenó cancelar las becas del equipo entero. 0 pesos, 0 apoyo, 0 pago a las entrenadoras, 0 acceso a las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano. La selección de natación artística de México, a un año de los Juegos Olímpicos, se quedó sin nada. La razón oficial: un conflicto legal entre Ana Guevara y la Federación Mexicana de Natación. El presidente de esa federación, Kirill Todorov, era amigo personal de Ana. World Aquatics, el organismo internacional de natación, había desconocido a Todorov por irregularidades en sus cuentas. Lo había vinculado a un proceso por desviar 155 millones de pesos. Y Ana Guevara, en lugar de separar a las atletas de ese conflicto, hizo lo contrario. Las castigó a ellas para proteger a Todorov. Las nadadoras se quedaron sin sueldo, sin entrenadora, sin federación, sin posibilidad de pagarle al fisioterapeuta, sin manera de comprar trajes de baño nuevos para los mundiales, sin siquiera poder poner gasolina al auto para llegar al entrenamiento. Y entonces hicieron algo que ninguna selección olímpica mexicana había tenido que hacer jamás en su historia. Empezaron a vender sus trajes de baño usados por internet. Organizaron rifas. Abrieron cuentas de donaciones. Le pedían a México, al mismo país que 6 años antes había llorado por Ana Guevara, golpeada en una carretera, que las ayudara a llegar a los Juegos Olímpicos. Cuando un periodista le preguntó a Ana Guevara qué pensaba de eso, la mujer que 8 años antes había llorado en el Senado, exigiendo justicia para las mujeres mexicanas, respondió con la frase que la condenaría para siempre. Lo dijo frente a las cámaras, lo grabaron, lo publicaron, y todavía hoy, cualquier mujer mexicana que escucha esas palabras siente un golpe en el pecho. Ana Guevara dijo, palabra por palabra: por mí que vendan calzones, que vendan trajes de baño, que vendan Avon o Tupperware, pero ellas y sus entrenadoras son mentirosas y deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado. La frase fue pronunciada en una entrevista de radio el 17 de mayo de 2023. La entrevistadora guardó silencio durante varios segundos. Creyó haber escuchado mal. Le pidió a Ana Guevara que repitiera. Y Ana Guevara la repitió sin vacilar, sin disculparse, sin matizar, convencida de que decía la verdad, convencida de que las nadadoras olímpicas que en ese momento entrenaban 8 horas al día en una alberca prestada en la Ciudad de México eran mentirosas y deudoras, la misma palabra que la Federación de Atletismo había usado contra Ana Guevara en 2008. Mentirosa, deudora, las mismas 2 palabras que ella, 15 años antes, había declarado a la prensa que constituían un insulto a las mujeres del deporte mexicano. Pero la frase no fue lo único, porque 2 meses antes, en enero de 2023, ya se había filtrado algo todavía más grave. Un audio, una grabación interna de la CONADE en la que se escuchaba a Ana Guevara amenazar a nadadores y clavadistas mexicanos con quitarles las becas si no se sometían al control de la Federación de Todorov. La voz era la suya, inconfundible. La grabación duraba varios minutos, y en ella la directora de la CONADE les hablaba a las atletas con un tono que ningún funcionario público debería emplear jamás, diciéndoles que ella iba a decidir quién comía y quién no en el deporte mexicano. Cuando la prensa la confrontó con el audio, Ana Guevara no negó que fuera auténtico. Lo admitió, pero dijo que no era una amenaza. Dijo que era la ley,
que la ley se cumple, que no era chantaje, que no era revanchismo, que la reunión había sido únicamente para informar. Esa fue la primera vez que México escuchó a Ana Guevara hablar como lo hacía puertas adentro. Sin medallas, sin tribuna, sin lentes de cámara. Hablando como una funcionaria que se sabía protegida, como una mujer que había aprendido en el Senado durante 6 años que el poder no se ejerce con argumentos, sino con la capacidad de cortarle el dinero a quien te resulte incómodo. Pero las nadadoras no fueron las únicas víctimas. La lista es larga. Y para comprender la dimensión de lo que Ana Guevara hizo en 6 años, hay que nombrar a cada una de esas atletas con nombre y apellido, porque cada una de ellas representa una herida abierta que el deporte mexicano todavía no termina de sanar. Paola Pliego, esgrimista mexicana, una de las mejores espadachinas de su generación, en agosto de 2016, semanas antes de los Juegos Olímpicos de Río. Una prueba antidopaje arrojó positivo. La sustancia, modafinilo. Paola Pliego afirmó que era falso, que jamás había consumido esa sustancia. Solicitó un contraanálisis. La CONADE, dirigida en ese momento por el predecesor de Ana, se lo negó. La eliminó del equipo olímpico y le robó los Juegos de Río. Paola Pliego, destrozada, demandó a la CONADE por daño moral. Proceso duró 7 años. En diciembre de 2023, un tribunal mexicano le dio la razón y le otorgó 15 millones de pesos en indemnización. Para entonces, Paola Pliego había tenido que naturalizarse uzbeca para poder seguir compitiendo. México perdió a una de sus mejores esgrimistas, porque el sistema primero, y Ana Guevara después, no quisieron defenderla. Paola Espinoza, clavadista, doble medallista olímpica, bronce en Beijing 2008, plata en Londres 2012. Una de las atletas más queridas del deporte mexicano. En 2021, tras los Juegos de Tokio, denunció públicamente que la CONADE le había recortado la beca mensual de 30,000 a 10,000 pesos. Sin explicación, sin reunión previa, sin notificación oficial. En una entrevista, Paola Espinoza reveló entre lágrimas que había tenido que hipotecar parte de su casa para pagarle al entrenador, que su esposo, también clavadista, trabajaba en un gimnasio privado para sostener a la familia, y que el deporte mexicano se había convertido en un negocio donde solo cobraban los amigos de la directora. Cuando la prensa le preguntó a Ana Guevara al respecto, la respuesta fue glacial. Dijo que la CONADE no era una casa de caridad, que las becas no eran regalos, que las atletas tenían obligaciones que cumplir, y que si Paola Espinoza no estaba conforme, podía buscar trabajo en otro lado. Paola Longoria, raquetbolista la mejor del mundo, 11 veces campeona mundial, la atleta más condecorada en la historia del raquetbol femenino. En 2022, la CONADE también le canceló la beca. Cuando Paola Longoria pidió explicaciones, Ana Guevara la demandó. La directora de la CONADE llevó a juicio a la deportista más mal laureada del país por incumplimiento de obligaciones, por no rendir cuentas, por reclamar un dinero que la auditoría había documentado que sí le correspondía. La demanda fue desestimada por un juez, pero el mensaje quedó claro para todas. Si una atleta mexicana se quejaba, Ana Guevara la perseguía hasta los tribunales. Alejandra Valencia, arquera, medallista olímpica. Tras los Juegos de París 2024, la CONADE le redujo el monto de su beca mensual a casi la mitad, sin justificación y sin diálogo. Y cuando protestó, fue ignorada. Las clavadistas, las nadadoras, las gimnastas, más de 200 atletas en 6 años, 200 deportistas a quienes Ana Guevara, según los informes posteriores del nuevo director de la CONADE, les redujo o canceló los apoyos sin ninguna justificación administrativa válida. Y mientras todo esto ocurría, mientras las atletas mujeres mexicanas vendían trajes de baño e hipotecaban casas, Ana Guevara estaba perpetrando algo mucho más grave, algo que el país no conocería sino hasta 3 años después, cuando los auditores comenzaron a escarbar las cuentas de la CONADE.
y lo que hallaron fue tan retorcido que los propios auditores tuvieron que solicitar respaldo legal para poder denunciarlo de frente. Porque mientras Ana Guevara les decía a las nadadoras que vendieran Tupperware, ella estaba suscribiendo contratos millonarios a nombre de 29 personas que ni siquiera existían. Ese segundo golpe, el de los 29 nombres, es lo que descubrirás ahora, y es el motivo por el que hoy enfrenta 4 carpetas abiertas en la Fiscalía General de la República. En 2019, apenas 4 meses después de asumir la dirección de la CONADE, Ana Guevara firmó un convenio con el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba, el INDER, el brazo deportivo del régimen de los Castro. El convenio era un suplemento de un acuerdo más antiguo, suscrito en 2012 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero el suplemento que firmó Ana Guevara incluía algo nuevo: un compromiso de la CONADE para pagar a 29 entrenadores cubanos especializados en disciplinas que iban desde el atletismo hasta el boxeo, pasando por la natación, el judo, el remo y el levantamiento de pesas. El convenio se firmó sin la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin los dictámenes de procedencia que la ley exige para cualquier acuerdo internacional, sin la aprobación del Senado y sin ningún tipo de transparencia. Lo suscribió el subdirector de Calidad para el Deporte, un funcionario que, según la propia auditoría, no tenía facultades legales para comprometer recursos públicos en un acuerdo de esa naturaleza. Pero firmó, y Ana Guevara lo avaló desde su oficina. En los meses siguientes, la CONADE realizó 5 transferencias bancarias a la Embajada de Cuba en México. 5 transferencias por un total de 15.570.524 pesos mexicanos, dinero de los contribuyentes, para pagar a 29 entrenadores que supuestamente vendrían a México a preparar a los atletas nacionales. La Auditoría Superior de la Federación, 4 años después, fue a buscarlos. Quería verificar que el dinero hubiera tenido algún efecto. Solicitó los registros migratorios. ¿Cuántos cubanos habían entrado a México? ¿Cuándo? ¿En qué fechas? ¿Con qué pasaportes? ¿Por qué puertos de entrada? No encontró ni uno solo. No hay registro migratorio de que ninguno de los 29 entrenadores cubanos haya pisado territorio mexicano. Ninguno entró por avión. Ninguno entró por tierra. Ninguno tiene visa. Ningún sello en el pasaporte. Ningún registro en las oficinas de migración. 29 personas a las que se les pagó con dinero público mexicano y de las que no existe una sola evidencia de que hayan dado un solo día de entrenamiento a un único atleta mexicano. Pero los entrenadores fantasma fueron solo el comienzo. La auditoría detectó algo todavía más oscuro: un segundo contrato dentro del mismo convenio, por 8.500.000 pesos, destinado a pagar 1.287 pruebas antidopaje, supuestamente realizadas en laboratorios cubanos. 1.287 muestras de sangre y orina de atletas mexicanos que, según lo afirmado por Ana Guevara, habían sido enviadas a Cuba para análisis de sustancias prohibidas. Los auditores también fueron a buscar esas pruebas. Solicitaron los resultados, los protocolos, los documentos del laboratorio cubano, que supuestamente había procesado las muestras. Pidieron los certificados de cadena de custodia que cualquier prueba antidopaje internacional exige por ley. No existe ni uno solo. 1.287 pruebas que nunca se realizaron, o que se realizaron pero nadie firmó, o que jamás salieron de México. 8.500.000 pesos pagados al vacío. Y aquí aparece el detalle que la prensa mexicana no se atrevió a publicar de frente. Porque lo más perturbador no es que el dinero haya viajado a Cuba sin servicios de por medio. Lo más perturbador es lo que ocurrió después. En 2020, la Embajada de Cuba en México demandó a la CONADE por incumplimiento de pago. Cuba reclamó que México le adeudaba sueldos pendientes a sus técnicos, es decir,
Los propios cubanos dijeron que el dinero no había llegado a las personas correctas. 15,5 millones de pesos transferidos desde la CONADE a la Embajada de Cuba. Y la propia Cuba afirmando que no le habían pagado a sus entrenadores. Entonces, la pregunta que todo mexicano debe hacerse esta noche es esta. ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué bolsillo cayó? ¿Quién lo movió? Y sobre todo, ¿por qué nadie en la Fiscalía General de la República ha querido jalar el hilo de esa cuenta bancaria? La respuesta a esa pregunta es lo que conocerás ahora, y es la razón real por la que Ana Guevara hoy sigue en libertad. Pero los entrenadores fantasma no son lo más grave. Lo más grave es a quien protegía a Ana Guevara cuando firmó esos contratos. Porque cuando los auditores rastrearon el destino de los 15 millones, descubrieron algo que ningún periódico mexicano se ha atrevido a publicar directamente. Esos 15 millones de pesos no se quedaron en la Embajada de Cuba como salarios. No llegaron a los entrenadores y no figuran en las cuentas oficiales del Instituto Cubano de Deporte. Ese dinero ingresó a un canal silencioso que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llevaba 6 años resguardando con uñas y dientes, y la única persona del gabinete con la firma, el nombre y la audacia suficientes para meter las manos ahí fue ella, Ana Gabriela Guevara. Para entender lo que viene ahora, hay que volver a un detalle que Ana Guevara mencionó 2 veces en su discurso de toma de posesión en diciembre de 2018. La palabra Cuba. En aquel momento nadie le dio importancia. Cuba parecía una alianza diplomática menor, una mención técnica, una referencia protocolaria. Pero Cuba era, durante el sexenio de López Obrador, mucho más que un país aliado. Cuba era el canal de servicios más sensible del gobierno mexicano. A través de convenios bilaterales, México le pagaba al régimen de La Habana por médicos cubanos en hospitales del sur, por entrenadores deportivos, por asesores técnicos en distintas dependencias. Y ese pago no se hacía a las personas. Se hacía al gobierno cubano a través de la embajada, sin transparencia individual, sin recibos personales, sin una cadena de custodia clara del dinero. Ese canal era una pieza política central del legado de López Obrador, una alianza ideológica con La Habana que ningún expresidente mexicano se habría atrevido a tocar. Y Ana Guevara, quisiera o no, había entrado en ese canal, había firmado convenios, había realizado transferencias, había dejado huellas bancarias. Si los auditores tiraban del hilo de los entrenadores fantasma de la CONADE, no se quedaban en la CONADE, se internaban en el convenio bilateral completo. Y eso significaba abrir una caja que nadie en el Palacio Nacional quería abrir. La caja de cuánto dinero le pagó México a Cuba durante 6 años. La caja de a qué bolsillos llegó. La caja de qué conexiones políticas se construyeron en torno a ese dinero. Y por eso, exactamente por eso, AMLO la blindó. El 29 de septiembre de 2023, en una conferencia mañanera, un periodista le preguntó a Andrés Manuel López Obrador sobre las denuncias contra Ana Guevara. Le mostró los informes de la ESF. Le mencionó los 377 millones de pesos en irregularidades detectadas solo en el ejercicio fiscal de 2020. Le preguntó si Ana sería destituida. El presidente respondió con una frase que el espectador mexicano de en 50 años, que ve este video en su sala, recuerda perfectamente. AMLO miró a las cámaras del Palacio Nacional y dijo lo siguiente: yo apoyo a Ana Guevara. La considero una buena servidora pública, promotora del deporte. No tengo pruebas de que ella haya cometido un acto de corrupción. No tengo pruebas. No tengo pruebas. Ella va a continuar como la coordinadora. Esa frase es uno de los momentos más vergonzosos del periodismo presidencial mexicano. Porque mientras AMLO decía, no tengo pruebas, en su propio escritorio reposaban informes de la ASF que documentaban malos manejos por más de 400 millones de pesos. Mientras AMLO decía, buena servidora pública,
En la Fiscalía ya existía una denuncia formal por desvío de 51 millones de pesos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. Mientras AMLO decía, no tengo informes, su propia auditoría había emitido 3 denuncias separadas contra la directora de la CONADE, la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, quien fue senadora durante esos años. Lo expresó en una entrevista de agosto de 2024, con palabras que hoy resuenan de manera distinta. Dijo que Ana Guevara era una intocable de López Obrador, que ella misma, como senadora, había presentado denuncias penales con documentos que probaban la corrupción, que esas denuncias nunca avanzaron, que ese sistema heroico estaba diseñado para que Ana no cayera, porque si Ana caía, caía el convenio con Cuba. Y si caía el convenio con Cuba, caía una pieza ideológica del legado de AMLO que ningún funcionario estaba dispuesto a tocar. La diputada panista María Elena Pérez Jaén, que presentó 56 denuncias contra Ana Guevara durante la legislatura, lo explicó con una frase que cualquier mexicano puede comprender. Dijo que basta con tener la condición de amigo o amiga del presidente para que se emitan juicios de inocencia, sin importar el número de acusaciones. Dijo que el presidente estaba siendo cómplice de la propia corrupción de Ana Guevara. Dijo que las cosas no podían quedarse así. Pero se quedaron así. Porque en México el sistema entero está construido para que ciertos nombres no entren a la cárcel. Por eso Ana Guevara terminó su sexenio en el cargo hasta el último día, el 30 de septiembre de 2024. Y por eso, el 5 de agosto de ese mismo año, con 3 denuncias formales encima, con 4 carpetas abiertas en la Fiscalía, con 62 millones de pesos pendientes de aclarar, Ana Guevara abordó el avión de regreso de los Juegos Olímpicos de París en primera clase, en un asiento de 140.000 pesos pagado con dinero público. Las fotografías las tomó otra pasajera del vuelo y las publicó en redes sociales. En las imágenes se ve a Ana Guevara con una copa de champán en la mano, recostada en el asiento reclinable, sonriendo a la cámara. Mientras esa misma semana, en la Ciudad de México, las nadadoras a quienes ella había dejado sin becas regresaban de París en clase turista, con maletas que ellas mismas habían pagado de su propio bolsillo. Cuando los periodistas en México le preguntaron a Ana Guevara cómo justificaba ese gasto, la mujer que 8 años antes había llorado en el Senado pidiendo respeto para las mujeres, dio la respuesta que la condenó ante todo el país. Dijo, palabra por palabra, frente a las cámaras en una conferencia de prensa de la CONADE, lo siguiente: todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto. Esa frase fue pronunciada por la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, una funcionaria pública, una mujer que vivía del erario mexicano. Una mujer que tenía bajo su responsabilidad el destino de cientos de atletas que sí necesitaban marido, marida, concubino o quien fuera para conseguir el dinero que ella les estaba negando. Mientras Ana Guevara pronunciaba esas palabras frente a los micrófonos, la nadadora Joana Jiménez subía a Instagram una foto de su comprobante de transferencia pidiendo donaciones para costear su pasaje a un torneo internacional. Mientras Ana Guevara decía, me lo trago, me lo unto y me lo visto, la clavadista Gabriela Agúndez dormía en el sofá de la casa de su entrenador en la Ciudad de México, porque no le alcanzaba para rentar un departamento. Y aquí cierra la espiral, porque Ana Guevara no llegó a ese asiento de primera clase, en París por casualidad. Llegó ahí porque durante 6 años fue protegida por el hombre más poderoso de México. Llegó ahí porque ese hombre necesitaba que ella guardara silencio sobre los pagos a Cuba. Llegó ahí porque en algún punto de su trayectoria, la mujer que se había levantado del pavimento de Nogales aprendió que la mejor manera de no volver a caer era ponerse del lado de quienes tienen el poder de empujar a los demás, no del lado de los que están abajo, no del lado de las mujeres golpeadas,
no del lado de las atletas vendiendo trajes de baño, sino del lado de los hombres que firman los presupuestos. Esa fue la tercera caída de Ana Guevara, la que se provocó ella sola, la que ningún hombre pudo evitarle, y la que hoy todavía no termina de doler en los pasillos de la CONADE. Hoy, abril de 2026, Ana Guevara ya no es directora de la CONADE. Salió del cargo el 30 de septiembre de 2024. La reemplazó Romel Pacheco, exclavadista. Primera decisión del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Pacheco, en sus primeras semanas al frente, ordenó restituir las becas a más de 200 atletas a quienes Ana les había reducido el ingreso. Las nadadoras de natación artística volvieron a recibir su pago. Paola Espinosa pudo retomar los entrenamientos. Paola Pliego, la esgrimista a quien Ana le arrebató los Juegos Olímpicos de Río con un dopaje falso, obtuvo en diciembre de 2023 una indemnización de 15 millones de pesos por daño moral. Un tribunal mexicano le dio la razón, pero contra Ana Guevara, a abril de 2026, no hay ninguna sentencia. Ningún juez la ha citado a declarar. Ningún agente la ha detenido. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tiene 4 carpetas abiertas. La ESF acumula 44 irregularidades documentadas. Los montos pendientes de aclarar superan los 62 millones de pesos. Y la pregunta que se hace todo el deporte mexicano cada mañana es siempre la misma. ¿Cuándo va a caer? ¿Cuándo va a hablar un fiscal? ¿Cuándo habrá consecuencias? La respuesta, según los pocos periodistas que han seguido el caso de cerca, es esta. No va a caer mientras el expediente esté ligado al convenio con Cuba. No va a caer mientras el legado político del sexenio anterior siga vivo en el Palacio Nacional. No va a caer mientras nadie en el sistema esté dispuesto a abrir la caja de los pagos bilaterales con La Habana. Y mientras eso no ocurra, Ana Guevara seguirá viviendo en su casa, manejando su moto, viajando en primera clase y diciéndole al país, cada vez que alguien la confronte, que todo lo que gana se lo traga, se lo unta y se lo viste como le da su chingada gana. En octubre de 2025, la Auditoría Superior de la Federación presentó la tercera denuncia formal contra Ana Guevara. 70 millones de pesos más añadidos al expediente. Adjudicaciones directas a empresas factureras. Pagos por servicios de alimentación que nunca fueron entregados. Contratos de limpieza por 17 millones de pesos que la propia CONADE no pudo justificar. Más nombres, más sombras, más capítulos del mismo libro. Los diputados de oposición le pidieron a la Fiscalía General que no archivara el expediente. Lo dijeron con una frase que resume toda esta historia. Dijeron que si esto no avanza, México le está enseñando a la próxima generación de funcionarios que se puede robar, mentir y humillar a las atletas mujeres del país sin pagar un solo día de cárcel. Hay una niña en algún barrio de Sonora esta noche que está corriendo descalza alrededor de una manzana de tierra. Una niña que sueña con ser la próxima Ana Guevara. Una niña que se imagina cruzando la meta del Mundial de París, levantando los brazos al cielo, llorando de alegría mientras su madre la mira desde las gradas. Esa niña esta noche no sabe que el sistema que la espera no es el mismo que esperaba a Ana Guevara hace 30 años. No sabe que los 15 millones de pesos que el gobierno gastó en entrenadores fantasma podrían haber financiado todo el equipamiento de su carrera. No sabe que los 626 millones desaparecidos de la CONADE equivalen a las becas mensuales de 18 atletas como ella durante 5 años. Esa niña corre porque correr es lo único que sabe hacer. Y porque todavía cree, como creyó Ana Guevara a los 14 años en una cancha de básquetbol prestada, que el mérito alcanza, que el esfuerzo tiene recompensa, que el deporte mexicano sí premia a las mujeres que aguantan. La pregunta que este video le deja a cada hombre mexicano que lo ve en su sala esta noche es esta. Cuando esa niña crezca, cuando llegue a una pista de la Ciudad de México, cuando le toque hablar con una funcionaria pública para solicitar el apoyo que necesita, ¿la van a recibir?
¿Le van a pagar la beca? ¿O le van a decir que venda calzones, trajes de baño o Tupperware? Hay madres en este país que vieron a sus hijas correr más rápido que cualquier otra niña del barrio. Hay padres que les compraron las primeras zapatillas de tartán. Hay abuelos que ahorraron el aguinaldo entero para pagarles el primer viaje a un campeonato nacional. Y hay hijas que llegaron a la cima, que ganaron medallas, que cruzaron la meta con el tricolor al pecho. Pero al final, la mayoría no fue recibida por un país, fue recibida por un sistema. Y en ese sistema hay una mujer que afirma frente a las cámaras que todo lo que se les entrega a los atletas es porque ella lo permite, y que si no, que vendan Avon. Ana Guevara no robó solo 626 millones de pesos. Robó algo mucho peor. Robó la certeza en miles de niñas mexicanas de que el atletismo nacional iba a corresponder a la fe que ellas depositaron en su talento. Robó las noches de entrenamiento en pistas vacías. Robó las pruebas de selección en estadios ardientes de junio. Robó las medallas que esas niñas iban a conquistar y que ahora se quedarán guardadas en el cajón de los sueños incumplidos. Y eso ningún tribunal mexicano podrá cobrárselo jamás. Si esta historia te hizo pensar en una niña, en una sobrina, en una hija, en alguna muchacha de tu familia que está soñando con cruzar una meta, llámala esta misma noche. Dile que la quieres. Dile que sigues con ella. Dile que aunque el sistema le falle, tú no le vas a fallar, porque a veces una sola llamada a tiempo marca la diferencia entre una niña que sigue corriendo y una niña que se rinde antes de comenzar. Y porque al final del día, el deporte mexicano lo van a salvar ellas, no las funcionarias en primera clase, no los presidentes en mañaneras, sino las niñas que siguen corriendo a pesar de todo.